No me esperes despierto. Saldré tarde. Eso fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta con llave. Ni un beso, ni una sonrisa. Solo ese tono seco que últimamente usaba como escudo. Me lo soltó mientras se ponía unos tacones que nunca usaba conmigo. Ni para cenar. Ni para nada. No pregunté. No insistí. Pero no apagué la luz. Me quedé en el sofá viendo cualquier cosa con el volumen bajo, escuchando más el reloj del pasillo que la tele. Las horas pasaban y la cerveza se calentaba en la mesa. A las 2:00, escuché la cerradura. Clara entró, dejó los zapatos en la entrada, fue directa al baño y se encerró. Cuando salió, ya sin maquillaje y con el moño deshecho, no dijo una palabra. Me miró, como si le molestara verme despierto. ¿No trabajas mañana?, dijo, como si esa fuera la preocupación. No respondí. No me moví. Solo la observé caminar hasta el dormitorio. Al cerrar la puerta, lo entendí. No fue una salida cualquiera. No fue una cena con amigas. Y no necesitaba verla desnuda para saberlo. Porque conozco a mi mujer. La conocía, al menos. Y esa noche, llevaba bragas que no se pone desde hace años. Las que se compró en Sevilla. Las que escondió cuando Álvaro nació. Las que, según ella, eran para ocasiones especiales. Esa noche, no pregunté. Pero esa noche supe. Y no fue por un mensaje, ni por un audio, ni por un amigo que me lo contó. Fue por su silencio. Al día siguiente me levanté antes que ella, algo que no pasaba desde hacía años. Preparé café sin hacer ruido, más por costumbre que por amabilidad. No me apetecía hablarle, tampoco confrontarla. No tenía pruebas, pero tampoco necesitaba ninguna. Cuando alguien ya no te ve, lo notas. Y Clara no me veía desde hacía tiempo. Ni cuando hablábamos de nuestro hijo, ni cuando le preguntaba si quería salir a cenar, ni cuando me pasaba media hora cocinando algo que antes le encantaba. Y no se trata de rutinas o de la costumbre, se trata de ausencia. Una que estaba presente aunque ella estuviera en la habitación. La dejé dormir y me fui a trabajar, aunque ese día no rendí nada. Estaba con la cabeza llena de posibles escenarios, todos igual de absurdos y dolorosos. En un momento incluso pensé que me estaba volviendo paranoico, que tal vez solo estaba pasando por una mala racha. Pero la imagen de su entrada en casa la noche anterior no se me iba. Ni la cara que puso al verme despierto. Ni las braguitas negras con encaje que dejó secando en el radiador del baño. Las que hacía años que no usaba. Volví a casa a eso de las 6, y Clara estaba en el sofá, con el portátil en las piernas y las gafas puestas, como si todo siguiera igual. Álvaro hacía los deberes en la mesa del comedor. Ella me saludó con un hola sin levantar la vista. Yo respondí igual. Ni un beso, ni una mirada, ni una palabra más. A la hora de cenar, sacó una tortilla de patata de supermercado y una ensalada precortada. Me puso el plato sin hablar. Se sentó frente a mí y comió como si no estuviéramos en la misma mesa. Cuando acabó, se fue al baño. Yo me quedé mirando el plato, sin tocarlo. No sé exactamente qué me impulsó a hacerlo, pero esa noche, cuando Álvaro ya dormía y Clara había salido a tirar la basura, abrí el cajón de la cómoda del dormitorio. El segundo, el que nunca tocaba. El que ella usaba para guardar cosas personales. No esperaba encontrar nada, solo quería comprobar si había cambiado algo. Y lo había hecho. En lugar de ropa interior desordenada, como siempre, había un pequeño neceser, cerrado con cremallera. Lo abrí y dentro había un perfume que no conocía, condones, y una caja pequeña con una pulsera de cuero. Nada de eso me sonaba. Todo olía diferente.
Ah, ella, sí. Pero no como olía conmigo. La cerradura giró y volví a dejar todo como estaba. Corrí al salón como un idiota y fingí ver la televisión. Clara entró como si nada, se lavó las manos en la cocina y se fue directa al dormitorio. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. A partir de ahí, empecé a mirar todo con otros ojos. Sus horarios, sus duchas antes y después de salir, el nuevo interés por arreglarse incluso para ir al súper. Empezó a usar cremas que antes le parecían caras. Llevaba ropa que no le había visto en años. Y no era para mí. Eso estaba claro. Pero no pregunté. No lloré. No grité. Solo observé. Tenía que saber con certeza. Necesitaba verla con mis propios ojos. El jueves siguiente le dije que tenía reunión de tarde. No era verdad. Me fui a trabajar con ropa normal, pero en la mochila llevé otra muda, una gorra y una chaqueta diferente. A las 5 me cambié en el coche, aparcado 2 calles más allá del instituto donde trabajaba Clara. Conocía su horario. Salía a las 5:10. Ese día, salió puntual. Caminó hacia la avenida, no a casa. Se detuvo en una esquina y esperó. 5 minutos después, un coche rojo se detuvo delante de ella. Un Seat León, algo viejo. Se subió sin dudar. El coche arrancó y yo lo seguí. Conduje a una distancia segura, sin llamar la atención. No era tan difícil, el tráfico en Valencia a esa hora es denso y ayuda a esconderse entre los coches. Tomaron la carretera hacia el Saler. No dijeron nada, no hubo paradas, solo unos 20 minutos de trayecto hasta un pequeño hostal cerca de la playa. Aparcaron, bajaron del coche. Él llevaba una mochila al hombro, ella un bolso pequeño. Se miraron, sonrieron, y entraron al edificio. No miraron atrás. Me quedé en el coche, con las manos apretadas al volante. No era rabia lo que sentía. Tampoco tristeza. Era otra cosa. Una especie de vergüenza ajena, de decepción absurda. Clara, mi mujer, madre de mi hijo, acababa de meterse en un hostal barato con un tío que ni conocía. Y lo hizo sin remordimiento, sin cuidado, como quien va al cine a matar el tiempo. Eso fue lo que más dolió, lo fácil que le salió. Esperé 1 hora y cuarto. Salieron a las 7:30. Él caminaba delante, con las manos en los bolsillos, como si nada. Ella iba detrás, arreglándose el pelo, mirando el móvil. Subieron al coche sin tocarse y volvieron por donde habían venido. Yo tomé otra ruta. Ya no me hacía falta seguirlos. Esa noche dormí en el sofá. Cuando Clara preguntó por qué, le dije que tenía calor. Ella no insistió. Se metió en la cama sin decir nada. Como si lo normal fuera no dormir juntos. Como si no hubiera pasado nada. Como si ya no le importara si lo sabía o no. Y quizás tenía razón. A la mañana siguiente, Clara se despertó antes que yo, lo supe porque escuché la cafetera y el sonido de la ducha. Me quedé en el sofá, con los ojos abiertos mirando al techo, repasando cada segundo del día anterior. No había nada que necesitara comprobar, nada que me hiciera dudar. Lo había visto todo con mis propios ojos. Ahora solo faltaba que ella supiera que yo lo sabía. No necesitaba gritar ni montar un escándalo, pero tampoco iba a seguir fingiendo que no pasaba nada. El silencio me estaba comiendo por dentro. Me levanté, fui directo a la cocina y me serví un café. Ella estaba ahí, vestida para irse, con el pelo todavía húmedo, revisando su bolso. Me miró y me lanzó una frase que, si no hubiera sabido la verdad, podría haber parecido inofensiva. ¿Has dormido mejor ahí? No,
Le contesté mientras me servía el café sin apartar la vista de su cara. Y tú tampoco deberías dormir tranquila después de lo de ayer. Ella no dijo nada al principio, pero su mano dejó de moverse y la tensión se le notó en los hombros. No levantó la cabeza. Yo sí la levanté, no para intimidarla, sino para obligarla a sostener la mirada. Lo hizo, finalmente, con una mezcla de sorpresa y arrogancia mal disimulada. ¿A qué te refieres? Al hostal del Saler. Al coche rojo. Al tipo que te recogió. A la habitación donde estuvisteis más de 1 hora. Hubo un segundo de absoluto silencio en la cocina. No negó nada, no lo intentó siquiera. Respiró hondo, apretó los labios, y desvió la mirada como si yo acabara de leerle el resultado de un examen que sabía que había suspendido. Esa reacción, esa aceptación sin lucha, fue peor que cualquier excusa. ¿Me seguiste? Preguntó finalmente, sin sorpresa. Sí, dije sin adornos, sin explicaciones. Porque sabía que algo pasaba y ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Se apoyó en la encimera y dejó el bolso a un lado. Ya no se molestó en fingir prisa ni en mantener las formas. Sabía que había llegado el momento y que no tenía escapatoria. O al menos eso pensaba yo. No iba a decírtelo, dijo finalmente. No porque creyera que no te lo merecías, sino porque sabía que ibas a reaccionar así. Como si esto fuera lo peor del mundo. ¿Y no lo es? No lo sé, Javier, dijo con una voz más baja. No lo sé porque hace tiempo que estoy vacía en esta casa, hace tiempo que no soy yo. Que me veo en el espejo y no me reconozco. Que te escucho hablar y parece que todo es automático, predecible, mecánico. Y sí, lo que hice está mal, pero también es real. Es lo primero real que he sentido en meses. Me quedé inmóvil, con el café en la mano. Ella hablaba como si estuviera justificando una decisión laboral, no una traición. Me dolía la calma con la que se explicaba, como si yo fuera un niño al que había que explicarle por qué mamá ya no quiere estar en casa. No me iba a levantar, no iba a romper platos, pero tampoco iba a tragarme su narrativa sin más. ¿Desde cuándo? ¿Qué importa? A mí sí me importa. Dímelo. 3 meses, respondió tras una pausa larga. Fue casual. Al principio solo hablábamos, luego quedamos para tomar algo, y ya sabes lo que viene después. ¿Y lo vas a seguir viendo? No lo sé. No hemos hablado de eso. ¿Tienes algo con él? No lo llamaría así. Nos entendemos, eso es todo. ¿Y a mí qué me toca? ¿Entenderte también? Ella se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Ya no era solo incomodidad, era rabia contenida. No le gustaba que la pusieran contra las cuerdas, ni siquiera después de hacer lo que hizo. No te pongas en plan mártir, Javier. Esto no es solo culpa mía. Yo no me lancé al vacío porque sí. Tú llevas años desconectado, en tu trabajo, en tu rutina, en tus silencios. Siempre estás cansado, siempre estás con la cabeza en otra parte. Me cansé de hablar con las paredes. Y por eso lo resolviste abriéndote las piernas a otro. Clara me lanzó una mirada dura, fría, sin pestañear. No dijo nada en ese momento. Yo tampoco. Dejé la taza en la encimera, sin haber bebido ni un sorbo, y me fui a la habitación. Necesitaba distancia. Ella no me siguió. Cuando salí media hora después, ya se había ido. Ni un mensaje. Ni una nota. Nada. Pasé todo el día sin hacer nada. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Me quedé en casa con la persiana bajada, el móvil en silencio, y el estómago hecho un nudo. Pensaba en cada escena de los últimos años.
En cuando había empezado a desmoronarse todo y en por qué ninguno de los dos fue capaz de decir basta antes de que esto explotara. Pero sobre todo pensaba en qué iba a hacer ahora. No podía seguir viviendo con ella como si nada, ni podía actuar como si todo se pudiera arreglar con un par de conversaciones. Cuando volvió por la noche, entró como si no hubiera pasado nada. Me miró, dejó las llaves en la mesa, y fue directa al baño. Al salir, se paró frente a mí. Ni rastro de culpa, ni de tristeza, ni de vergüenza. Tenemos que hablar, dijo simplemente. Mañana. Hoy no tengo nada más que decirte. Y se fue al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Yo dormí en el sofá, otra vez, con el cuerpo agotado pero la cabeza en llamas. Pasé la noche en el sofá, despierto casi todo el tiempo, repasando una y otra vez las frases que Clara había dicho esa mañana. Su tono tranquilo, sus palabras elegidas con cuidado, su forma de convertir todo en una especie de negociación emocional sin culpa. No lloró, no suplicó, no pidió perdón. No le vi miedo a perderme ni vergüenza por lo que había hecho. Se justificó con una seguridad que me dejó claro que no solo no se arrepentía, sino que incluso pensaba que tenía razón. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión. No quería venganza por dolor, sino por justicia. Si ella había decidido hacer su vida al margen de la mía sin dignarse a ser honesta, yo tenía derecho a recuperar el control de la situación. No iba a gritar, ni a insultar, ni a buscar escándalos. Pero iba a devolverle el golpe con la misma frialdad que ella usó conmigo. Esa misma mañana me levanté antes que ella, me duché y me vestí como si fuera un día normal. Le dejé el desayuno preparado, algo que no hacía desde hacía meses, no por amabilidad, sino porque sabía que la desconcertaría. Ella salió de la habitación con cara de sorpresa, como si no entendiera de dónde venía ese gesto. Le dije que podíamos hablar por la noche, que lo mejor era que cada uno se tomara el día para pensar. Me dio un vale seco, pero no se quejó. Salió por la puerta a las 8:30 y yo conté los segundos hasta que el ascensor cerró. Tenía varias cosas que hacer y poco tiempo. Lo primero fue hablar con un abogado. No era la primera vez que me pasaba por la cabeza separarme, pero nunca lo había concretado. Esa mañana pedí cita y me atendieron ese mismo día. Le conté los hechos, le dije que no quería perder tiempo con jueguecitos, que no buscaba pelea legal ni dañar a nadie más de lo necesario, pero que quería proteger lo que era mío, sobre todo pensando en Álvaro. El abogado fue claro, si había pruebas de infidelidad, podía usarlo a mi favor. Le conté que no tenía fotos ni videos, pero que la había seguido, que había visto el coche, el hostal, que sabía perfectamente la frecuencia con la que se veían. Me pidió datos, nombres, lugares, detalles. Se los di todos. Me dijo que era suficiente para empezar a armar algo, pero que si podía conseguir una imagen, un registro de entrada o salida, cualquier documento que probara que ella había estado allí con él, sería más fácil cerrar el acuerdo en mis términos. Lo segundo que hice fue ir al trabajo de Clara. No entré, por supuesto. Me quedé en la cafetería de enfrente durante más de una hora, observando la entrada. A eso de las 11, lo vi. El mismo coche rojo, el mismo tipo, esperándola. Ella salió unos minutos después, se subió sin mirar atrás y se fueron. Lo seguí, esta vez con más cuidado. Llegaron a otro sitio, diferente del anterior, más discreto, en un polígono industrial donde nadie presta atención. Aparcaron al fondo, donde no llegaba ninguna cámara de tráfico. Se bajaron, caminaron hacia una puerta trasera que no tenía rótulo. Entraron. Esperé en el coche, pero esta vez bajé y me acerqué con el móvil preparado. No tenía intención de grabarlos dentro, no era necesario. Solo quería una imagen, algo que se pudiera enseñar sin margen de duda. Me quedé cerca, como si esperara a alguien.
A los 53 minutos salieron. Ella iba sonriendo, él le acarició la espalda. Capturé el momento, una secuencia rápida de 5 fotos con el móvil. Claras. Nítidas. Contundentes. No necesitaba más. Volví a casa con las imágenes y las envié al correo del abogado. Él me contestó en menos de una hora. Me felicitó por la rapidez y me aseguró que con eso podríamos negociar un acuerdo favorable sin pasar por un juicio largo. Quedamos en vernos de nuevo en unos días para firmar la documentación y empezar el proceso formal. Me pidió que no dijera nada todavía, que preparáramos todo sin que Clara lo supiera para que no tuviera tiempo de armar una defensa emocional ni económica. Esa noche volví a casa temprano, hice la cena, recogí un poco, incluso puse música suave. Clara llegó puntual, como si todo estuviera en orden. Se sorprendió al ver la mesa puesta. Me miró como si esperara una explicación. ¿Y esto? Pensé que podríamos cenar juntos, hablar tranquilos. ¿En serio? En serio. Nos sentamos, comimos en silencio unos minutos. Le hablé con calma, le pregunté por su día, me respondió sin detalles. Notaba su incomodidad. No era culpa, era sospecha. Yo estaba demasiado tranquilo. Y eso no le cuadraba. Lo sabía. Cuando terminamos, le pedí que se sentara en el sofá conmigo. Lo hizo. Mira, Clara, he estado pensando mucho. Esto no va a ninguna parte. Tú estás en tu mundo, yo en el mío. No tiene sentido seguir así. ¿Me vas a dejar tú a mí? Preguntó con una mezcla de risa nerviosa y soberbia. Sí. Ella se quedó callada, esperando una broma. No la hubo. Saqué una carpeta del mueble. Se la tendí. La abrió. Dentro estaban impresas las fotos. No dijo nada. Las miró una por una. No hizo gestos, no gritó, no negó. Solo las dejó sobre la mesa y se quedó ahí, mirando al vacío. Esto va a acabar pronto, le dije. No te voy a quitar a Álvaro. No voy a hacerte daño. Solo quiero terminar esto con dignidad. Pero no voy a permitir que te quedes con nada que no te has ganado. Ya no. Ella no dijo nada más. Se levantó y se encerró en el baño. No lloró. No golpeó nada. Solo cerró la puerta con llave. Y por primera vez en semanas, fui yo el que durmió en la cama. Los días siguientes fueron tensos pero extrañamente tranquilos. Clara evitaba hablar de lo ocurrido, como si ignorarlo le diera algo de control. No preguntaba por los papeles, no mencionaba las fotos, no me pedía explicaciones. Se limitaba a seguir con su rutina, como si nada hubiera cambiado, aunque todo estaba diferente. Yo también seguía con lo mío, sin provocarla ni buscar conflicto, pero tampoco le ofrecía más de lo necesario. Hablábamos de Álvaro, de la casa, de los horarios, pero siempre con un tono neutro, sin emociones. Como dos personas que comparten un piso pero no una vida. Yo ya había firmado los papeles. El abogado me había advertido que no debía entregarlos hasta tener claro el momento. Quería que ella no pudiera reaccionar de forma impulsiva o dañina. Así que esperé. No por miedo, sino por estrategia. Y el momento llegó una noche de miércoles, después de cenar, cuando Álvaro se había ido con mi hermana a pasar un par de días. Clara estaba en el sofá, con el portátil en las piernas, fingiendo revisar unos informes del instituto. Yo estaba en la mesa del comedor, con los papeles en una carpeta y la decisión tomada. Me levanté y me senté frente a ella. No dije nada durante unos segundos, hasta que ella levantó la vista y me miró con la expresión de alguien que ya sabe lo que viene, pero no quiere escucharlo. Tenemos que hablar, Clara.
Si es sobre lo de los papeles, ya lo imaginaba, dijo sin rodeos. Sí, es sobre eso. Están listos. Solo falta tu firma. ¿No piensas hablarlo conmigo antes? ¿Hablar el qué? ¿La decisión que tú tomaste por los dos? ¿El camino que seguiste sin consultarme? No me trates como si todo fuera culpa mía, Javier. No lo es. Tú también dejaste de estar presente hace mucho. Puede ser, pero yo no me acosté con nadie. Yo no mentí. Yo no me fui a escondidas a un hostal con alguien que apenas conocía. Tampoco me preguntaste nunca si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Te encerraste en tu rutina, en tu trabajo, en tu mundo. Dejaste de verme como mujer, solo me mirabas como madre de tu hijo y compañera de piso. Me cansé de pedir atención. De esperar algo que nunca llegó. Y decidiste buscarlo fuera. Sí, lo busqué fuera. Porque dentro no había nada. Hubo un silencio largo, incómodo, en el que ninguno de los dos apartó la vista. No era una pelea. Ya no quedaban fuerzas para eso. Era solo el cierre de una historia que había muerto hacía tiempo. ¿Y ahora qué quieres hacer? Le pregunté. No lo sé. No pensé que llegarías tan lejos. Creí que ibas a perdonarlo o a dejarlo pasar. Como hacen tantos. Como han hecho otros maridos que conozco. Pensé que ibas a entender que esto era una fase, un error, algo que podíamos superar. Yo no soy uno de esos. No me casé contigo para aguantar una traición como si fuera parte del trato. Y tú lo sabes. Ella desvió la mirada por primera vez. Su voz ya no era segura. Ya no hablaba como la mujer que se sentía justificada. Ahora estaba enfrentando las consecuencias reales. ¿Y Álvaro? ¿Ya pensaste en cómo le vamos a decir esto? Sí. Le vamos a decir la verdad. No todos los detalles, por supuesto, pero sí que nos vamos a separar. Que tú vas a buscar otro lugar y que él podrá estar con los dos, sin dramas. Que esto no es su culpa y que lo amamos igual. ¿Y tú crees que él no va a notar nada? ¿Que no se va a hacer preguntas? Sí, las hará. Pero será peor si crece en una casa donde sus padres apenas se miran, donde cada gesto es una obligación. Lo va a entender con el tiempo. Como lo entienden todos los hijos cuando se les habla claro. Clara se quedó callada. No lloró, pero vi que le temblaban las manos. No estaba preparada para el final. Pensó que tendría más tiempo, más margen, que yo iba a ceder en algún momento. Pero no lo iba a hacer. La confianza no vuelve cuando alguien la rompe con tanta facilidad. Y yo no estaba dispuesto a reconstruir algo sobre las ruinas de una mentira. ¿Dónde piensas irte? Le pregunté. No lo sé. Supongo que a casa de mi hermana, hasta que encuentre un piso. No tengo plan B, Javier. No creas que esto lo tenía todo organizado. ¿Y él? ¿Tu amante? ¿Te va a recibir con los brazos abiertos? No, respondió casi de inmediato. Ya no lo veo. Fue algo que se apagó rápido. Ni siquiera valió la pena. Pero arruinó todo lo que teníamos. No, Javier. Lo que arruinó todo fue que llevábamos años ignorándonos y nadie dijo nada. Lo mío fue el final, no el principio. No contesté. Tenía razón en parte, pero eso no justificaba nada. Lo que ella hizo fue una decisión, no una consecuencia inevitable. Pudo haber hablado, enfrentado la situación conmigo, pero prefirió irse por la vía rápida. Ahora tocaba asumirlo. Le pasé la carpeta con los documentos. Los miró en silencio. No hizo preguntas. No pidió tiempo. No intentó negociar.
Solo asintió con la cabeza. Te los devuelvo firmados mañana. Bien. Nos quedamos sentados unos segundos más. Ya no había nada más que decir. Me levanté, fui a la cocina y abrí una cerveza. Ella se quedó en el sofá, mirando al vacío. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Una semana después de aquella conversación, Clara se fue. No hizo maletas dramáticas ni me pidió que habláramos una vez más. El sábado por la mañana cargó 2 maletas medianas en el coche de su hermana y se marchó sin despedidas largas. Le dio un beso en la frente a Álvaro, le dijo que lo vería el martes, porque habíamos acordado que los martes y fines de semana alternos serían para ella. Me miró de reojo al subir al coche, como esperando algún gesto de última hora, pero no hubo nada. Cerró la puerta y se fueron. Así acabó todo, no con un portazo ni con una escena, sino con una salida silenciosa y sencilla, que reflejaba exactamente lo que se había convertido nuestro matrimonio, algo que ya no hacía ruido porque ya no tenía vida. Esa primera noche sin ella, Álvaro preguntó si podía dormir conmigo. No hizo falta explicarle nada. Se metió en la cama sin hablar mucho, solo preguntó si mamá estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba un tiempo fuera de casa, que íbamos a seguir viéndola y que todo iba a estar bien. No insistió. A sus 9 años entendía más de lo que yo hubiera querido. Esa noche me di cuenta de que la etapa más difícil no era la que acababa, sino la que empezaba. La de asumir que mi vida iba a ser otra, no por decisión mía, sino por las elecciones de alguien que decidió dejar de incluirme en su historia. Y aún así, tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino por mi hijo. Los días siguientes fueron extraños. No había más silencios incómodos en casa, pero sí una sensación de espacio que al principio resultaba incómoda. Me encontré poniendo la mesa para 3 más de una vez antes de corregirme. Guardé su cepillo de dientes, sus cremas, sus cosas del baño. No lo hice con rabia, sino con una precisión casi automática. El abogado me confirmó que Clara había firmado todos los documentos sin objeciones. El proceso iba a ser rápido. No teníamos propiedades que discutir más allá del piso, y ella había aceptado venderlo y repartir lo obtenido. Yo quería mudarme cuanto antes, empezar en otro sitio, lejos de la rutina diaria que me recordaba todo lo que habíamos dejado morir. En el trabajo todo seguía igual. Me esforzaba por no llevar mis problemas a la oficina, pero los compañeros notaban el cambio. Algunos preguntaban con curiosidad contenida, otros simplemente ofrecían su ayuda sin meterse. No me hacía falta hablar. No tenía mucho que contar. Me limité a hacer lo que siempre había hecho, mantenerme ocupado, concentrado, útil. Pero la casa vacía seguía siendo un reto cada noche. 2 semanas después, Clara me pidió que habláramos a solas. Nos vimos en una cafetería cerca de su nuevo piso, uno pequeño, en un barrio tranquilo, donde Álvaro ya había pasado su primer fin de semana con ella. Llegó puntual, sin maquillaje, con ojeras marcadas. Se sentó frente a mí y pidió un café. No hubo cortesías. ¿Estás bien?, me preguntó, como si le preocupara realmente. Estoy gestionándolo. No es fácil, pero no esperaba que lo fuera. Yo tampoco estoy bien. Eso ya lo veo. No quiero volver, no te preocupes. No te estoy buscando por eso. Lo sé. Solo quería hablar contigo, como personas. Como padres. Como 2 adultos que compartieron muchas cosas. Habla. Se quedó en silencio unos segundos. Luego miró por la ventana antes de volver a mí. No esperaba que lo nuestro acabara así. Pensé que íbamos a tener una segunda etapa, después de que las cosas se calmaran. No contigo necesariamente, sino con todo. Pero me equivoqué. Subestimé lo que estaba destruyendo.
Pensé que podía vivir una doble vida sin consecuencias, que si controlaba las emociones, no iba a pasar nada. Pero sí pasó. Lo arruiné. Lo que hiciste no fue un error de una noche, Clara. Fue una cadena de decisiones conscientes. Nadie te obligó. Lo hiciste porque quisiste. Y eso no lo olvido. No por orgullo, sino porque sería estúpido hacerlo. No quiero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo sé. Que me equivoqué. Vale. Y si en algún momento crees que podemos hablar con calma, aunque solo sea para entendernos mejor, estaré dispuesta. No ahora. Pero algún día. Lo haré si lo necesito. Pero por ahora, prefiero dejar las cosas donde están. Entiendo. Pagamos y nos fuimos sin abrazos ni promesas. Esa conversación no cambió nada, pero puso un punto final más claro. Me dejó saber que, al menos, ella no seguía negando lo que pasó. Que aceptaba el daño, aunque no pudiera repararlo. Hoy han pasado 3 meses desde que se fue. Vendimos el piso y me mudé a otro barrio, más lejos del colegio de Álvaro, pero cerca del trabajo. Nos organizamos bien con los horarios. Él está bien, más tranquilo de lo que pensé. Habla con su madre, pasa tiempo con ella, y conmigo se ríe, me abraza, me pide cosas, me cuenta sus días. Clara y yo no tenemos contacto salvo por temas del niño. No hay odio, pero tampoco hay espacio para más. Si algo aprendí de todo esto es que el silencio en una relación no significa calma, y que la rutina no es neutral. El amor no se muere por accidente, se abandona. Se deja de alimentar. Y cuando eso pasa, uno de los dos puede tomar decisiones sin contar con el otro, porque ya no lo ve como parte del futuro. Eso fue lo que pasó. Ella me dejó fuera de su vida mucho antes de acostarse con otro. Solo que yo tardé más en notarlo. No me arrepiento de cómo actué. No grité, no humillé, no hice el ridículo. Respondí como un hombre que se respeta y que quiere una vida en paz. Y ahora, al menos, puedo mirar hacia adelante sabiendo que no fui yo quien cruzó la línea. Que, aunque el matrimonio se terminó, salí de él con la conciencia tranquila. Y eso, para mí, ya es suficiente.